Hoy ya sí nos introducimos y ya vamos a estar empezando, así que tened a mano los apuntes, las notas, el boli, el lápiz, lo que uséis. Y vamos a empezar a ver esa segunda parte en la que habíamos dividido el capítulo 2. ¿Sí? No que el capítulo tiene partes, sino que a modo de estudio pues lo hemos organizado de una determinada manera para que no sea más fácil. Entonces ya vamos a empezar a hablar del Adán y el jardín. ¿Sí? Esto es ya el bloque, uno de los bloques fuertes. No, creo que no hay bloque flojo, pero sin duda uno de los bloques fuertes de este capítulo. Doy la bienvenida también a mi querido José Páez desde Venezuela, Melissa, bienvenida Melissa, Shalom y Baraj, también bienvenido. Muy bien, pues lo dicho, voy a compartir la presentación. Vale, ahí se está uniendo Mila también. Perfecto. ¿Se está viendo? Mario, ¿se ve bien? Yo lo veo perfecto. Venga, estupendo. Pues ahí vamos. El Adán y el jardín. Este es el bloque que tenemos para hoy. Es un bloque que nos va a llevar varias sesiones. Son varios versículos, como veis, del 7 al 15. Es una sección, perdón, bastante amplia. Y hoy vamos a sí o sí ver el verso 7 y no prometo que lo acabemos hoy. Probablemente tengamos que continuar con algunas cuestiones de este versículo la próxima semana. Pues bien, ahí perdonadme que parece que Melissa está teniendo un problema. Me pide el ID y el password. Dadme un segundito, lo comparto y seguimos la clase. Voy a copiarle la... A mí también me ha pasado que he tenido que buscar, como esta vez no habías colgado, en Recordaris en YouTube, he tenido que irme a un mes atrás para ver el link. Ujú. Vale, pues dame un segundito. De todas maneras, como no cambia el enlace, siempre es el mismo, salvo que algún día ocurra alguna incidencia técnica, que en ese caso procuraría avisaros sin duda, pero como siempre es el mismo enlace, siempre es el mismo ID, siempre es el mismo código, no cambia, os lo guardáis en algún lugar que lo podéis tener a mano y así os es más fácil, porque es verdad que no siempre tengo la oportunidad de colgarlo en la pestaña de comunidad y para que vosotros lo tengáis a mano, os lo guardáis en algún sitio que os sea cómodo y así lo tenéis. Yo mismo, por ejemplo, en el calendario del móvil tengo el enlace. Bien, así que en el mismo calendario, cuando me anoto clase de estudio bíblico expositivo, me anoto el enlace con el ID. Y es muy práctico porque si busco el calendario en el móvil, enseguida puedo acceder. ¿Vale? Así que es una recomendación que hago desde aquí también. Tened siempre a mano ese dato. Bueno, vamos entonces. El Adán y el jardín, versículo 7, como os decía, vamos a leerlo. Aquí estamos. El Adán es la primera parte que vamos a ver dentro de este subtema, que es el Adán y el jardín. Vamos a empezar con el Adán, que es lo primero que nos encontramos antes del jardín. Y vamos a hablar de la formación y composición del Adán. Algo de la composición ya estuvimos viendo, porque ya hablamos de la Neshama, os pasé ese documento que hablaba de la Neshama. La Neshama realmente no aparecía en el capítulo 1 de Génesis, pero ante la sorpresa de que no éramos más que gusanos, pues dimos ese adelanto del tema, pero aquí recordaremos algunas cosas, aunque al final, ¿sí? de esta sección, porque el Adán no solo está compuesto por la Neshama, no solo es Nefesh, es un Nefesh, pero no solo está compuesto por la Neshama, Nishmat Hayim, el aliento de vidas, sino que tiene también un elemento previo a que Dios sople el Nishmat Hayim o la Nishmat Hayim en sus narices. Bien, entonces vamos a empezar. Este es el versículo, Génesis 2:7, y dice lo siguiente en español: y moldeó Adonai Elohim al Adán del polvo del terreno
y sopló en sus narices aliento de vidas. Y fue el Adán por alma viviente, o para alma viviente, y en hebreo lo que tenemos es Vayitzer Adonai Elohim et Adam, afar min Adama, Vayipach ve'apaf nishmat chayim, Vayhi Adam lenefesh chaya. Bien, entonces, como siempre, traducción lo más fiel posible al texto hebreo. Vamos a empezar con el verbo moldear, que es la primera acción que nos encontramos. Dice el texto, y moldeó, vayitzer. Ya sabéis que, como de costumbre, la palabra en azul se corresponde a la palabra en azul y negrita que tenemos aquí. Entonces, y moldeó es este verbo, vayitzer. Vayitzer, tal y como lo tenemos en el texto hebreo, es un pal, una voz activa simple en vayiktol, bien, que sería un tiempo perfecto en este caso, tercera del masculino singular, del verbo yatzar. Aquí es lo que tenemos, yatzar. Si os fijáis, tenemos la yot, os lo amplío aquí, tenemos la tzadi y tenemos la resh. Yot, tzadi, resh. Tenemos la yot, tenemos la tzadi, tenemos la resh. Las mismas tres consonantes. ¿Vale? Este verbo, ¿qué significa? Pues significa modelar, formar, forjar, tallar, esculpir. Tiene además otros sentidos, como proyectar, plasmar, planear. Y si nos damos cuenta, en realidad o son verbos relacionados con obras de arte. Así que es algo que no necesariamente va en esa dirección, pero yo pensaba con todos estos verbos, digo, mira, y moldeó a Adonai Elohim al Adán, bueno, pues hizo una obra de arte, ¿no? Porque todos los verbos o todas las acepciones del verbo yatzar tienen que ver con eso, con hacer algo no artístico necesariamente, porque también se podía hacer alguna vasija con un fin no artístico, no decorativo, sino un fin de uso. Bien, también es verdad que el ser humano va a ser creado con esta finalidad de uso. Recordemos que hay un problema. Veíamos la situación preadámica, como estaba la creación antes del Adán, y decíamos pues que no había Adán que labrara la tierra, que labrara la Adamá. Entonces, si no hay Adán para que labre la Adamá, el Adán tiene que ser hecho con un fin para solventar ese propósito. Bien, ya lo veremos cuando lleguemos más adelante para qué es puesto el Adán en el jardín. Pues bien, aquí tenemos el verbo vayitzer. La idea del ser humano ahora como una obra de alfarería la vamos a encontrar en casi todos los mitos antropogénicos de prácticamente todas las civilizaciones antiguas, especialmente aquellas que forman parte del antiguo Medio Oriente. Mitos antropogénicos serían mitos que narran el origen del hombre. ¿Sí? Ya estuvimos viendo el origen del cosmos, del orden de los cielos y la tierra, Génesis 1. Aquí tendríamos en Génesis 2 un mito antropogénico. Mito no en el sentido de algo que es irreal, sino más bien de una manera de narrar los acontecimientos que le es propia a las civilizaciones de la antigüedad. Bien, entonces, para esto voy a compartiros un artículo que está en la Wikipedia, que está bastante completo. Lo tengo por aquí. Y vamos a ver cómo o qué narran los mitos antropogénicos de distintas civilizaciones en relación a la alfarería y el origen del hombre. Y vamos a ver que es una constante en muchas de ellas. Si os fijáis aquí, pues el artículo es Alfarería y mitos creadores. Bien, entonces, pues aquí da una pequeña introducción y empieza hablando de la mitología babilónica. En la mitología babilónica nos va a hablar del poema babilónico del Enuma Elish, bien, que este lo tengo ya ahí guardado, es un poema no tanto de la creación como de la exaltación de Marduk, uno de los dioses babilónicos, y dentro de este poema, dentro de este relato, tenemos una cita en al menos una de esas variantes, porque hay diferentes variantes de esta historia, pero en una de ellas dice lo siguiente:
amasaré la sangre y haré que haya huesos, crearé una criatura salvaje, hombre se llamará, y tendrá que estar al servicio de los dioses para que ellos vivan sin cuidado. Entonces vemos que aquí se crean a los seres humanos con sangre y dice que amasará esa sangre. O sea que de alguna manera, para formar la tierra, Marduk empleó un procedimiento de mezclar barro y cañas, construyendo una barca sobre la cual creó al hombre con su propia sangre amasada con el barro. Bien, hay otras variantes donde la sangre no es la de Marduk, es la de otro dios, pero se mezcla la sangre de un dios con el barro. Por lo tanto, tenemos un elemento divino, un elemento celestial, con un elemento terrenal. Y de ahí surge una criatura que se llamará hombre, que se llamará Adam. En el texto hebreo sería el término que se emplearía Adam. Aquí no tenemos hebreo aquí. Seguimos en la mitología sumeria. Se cuenta, dice, cansados de la forma de gobernar de Gilgamesh, rogaron a los dioses que los librara, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por aquí tenemos en el poema de Gilgamesh, que todos los datos los tenéis, si os interesa el artículo, es simplemente poner esto, la Wikipedia, en el Google, alfarería y mitos creadores, y ya os va a salir. Entonces, dice aquí, tú, Agagu, que creaste la humanidad, crea ahora una copia de Gilgamesh, este hombre a su debido tiempo lo encontrará, y mientras luche entre ellos, la diosa Agagu, cuando oyó este ruego, imaginó una imagen semejante a la del dios Anu. ¿Sí os suena lo de hagamos al hombre a nuestra imagen? Bueno, dice, humedeció sus manos, amasó un bloque de arcilla, modeló sus contornos y formó al valiente Enkidu, el héroe Augusto, esencia del dios Ninurta. Y lo describe. ¿Sí? Pero fijaros que amasa un bloque de arcilla, modela sus contornos y en este caso imagina una imagen semejante a la del dios Anu. Volvemos a tener esa idea, esa reminiscencia de un ser a imagen de un dios y la arcilla, el barro como material para formar al hombre modelándolo. En la mitología egipcia, pues habla de una de las divinidades más importantes que era este Hnum, que al parecer, según apuntan aquí, significa el que modela, bien, por lo tanto nos hablaría de un alfarero, y nos explica aquí cómo se representaba, y continúa hablando, y dice, por aquí lo tenemos. Sí, se cuenta que en tiempos remotos modeló en su torno de alfarero, fijaros, modeló en su torno de alfarero un huevo de donde surgió la luz solar dando vida a la humanidad. O sea, en este caso tenemos también el elemento de la alfarería, no como materia prima del hombre, sino que en este caso materia prima de la luz solar que da vida a la humanidad. ¿Bien? Habría como una cadena, pero el origen es el concepto de la alfarería. Entonces, también se le considera creador de los humanos. Con el tiempo, estaba cansado ya de hacer eso, de estar haciendo girar la rueda del torno, y dice aquí que rompió la rueda de su torno y colocó en cada mujer una parte de ella. De esta manera pudieron reproducirse los humanos sin su intervención. Bien, así que básicamente esto es lo que nos explica esta mitología en la mitología egipcia. La mitología griega también nos va a hablar de el que modela el esqueleto como forma fundamental del cuerpo humano. Dice, así nació el hombre, el hijo de Japeto, mezclándolo con agua de lluvia, modeló ese germen a imagen de los dioses que rigen todas las cosas. Bueno, la mitología griega es más actual, es más reciente, pero bebe de todas estas otras mitologías previas que ya teníamos en el antiguo Medio Oriente. La mitología china. Bueno, la mitología china, también los chinos vienen del barro. Fíjate, dice la diosa Nuwa tenía la parte inferior del cuerpo semejante a un dragón. Esto es muy interesante, esta imagen. Y dice que, bueno, que cada día fue creando seres y hablan del gallo, la vaca, etcétera, etcétera. Y dice que el séptimo día comenzó a crear a los hombres usando arcilla del río amarillo.
Entonces, dice que los primeros los realizó parecidos a ella en hermosura, a imagen de ella, por lo tanto, a imagen de, en este caso, una diosa, y los dotó con piernas para que pudieran caminar erguidos. Entonces, bueno, luego ya empieza con juncos y hay otro sistema, una industrialización, pero también tenemos el barro y acaba con la mitología quiché, que sería esta mitología de Mesoamérica. Tendríamos que también usaron el barro para la formación del primer hombre. Bien, aunque cuando llovía se deformaba y no resistía al agua. Entonces resolvieron hacerlo con madera y finalmente lo hacen con maíz. No prueban con el barro no les da resultado, pero es el primer elemento que aparece. Bien, entonces, bueno, aquí lo tenemos también relatado y básicamente vemos cómo la alfarería, el barro, la sangre de los dioses, la imagen de Dios, del dios X, el que sea según las diferentes mitologías, aparecen ya en las civilizaciones vecinas. Porque hemos hablado de los sumerios, de los babilonios, nos iríamos al imperio asirio, encontramos también mitologías en este sentido. Todos los pueblos vecinos de Israel están entendiendo que el hombre tiene un origen similar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias? Porque no solo hay una, hay más de una. Pero ¿cuál sería la diferencia entre estos mitos antropogénicos, perdón, y el relato de Génesis? Bueno, si nos basamos en Génesis 1, primero vemos que el hecho de que el hombre haya sido creado a imagen de Dios no es simplemente una idea asociada a la belleza, ni simplemente un modelo de referencia, sino que tiene implicaciones regias para la humanidad. El ser humano ha sido creado con un propósito. En los otros relatos, con el propósito y un propósito de reinar, en los otros relatos, los hombres son creados no para reinar, sino para aliviarle la tarea a los dioses. De tal suerte que hasta que eso no ocurre, no se le construye, por ejemplo, un templo a Marduk y se exalta. ¿Por qué? Porque los dioses están ocupados trabajando y necesitan a alguien que les haga, por decirlo de alguna manera, el trabajo sucio. Bien, entonces, en Génesis 1, la primera diferencia clara con respecto a otros mitos de la que hablan del origen del hombre es que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y no solo el rey, sino toda la humanidad. Y de esto ya hablamos citando Génesis 9, cuando hay un castigo por matar a un ser humano y la razón que se da es que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, a imagen de Elohim. ¿Bien? ¿Qué otra diferencia hay? ¿O qué otra diferencia clara podemos encontrar en el relato de Génesis? Bueno, pues en el relato de Génesis 2 vamos a encontrar también una diferencia muy clara entre lo que nos cuenta el Tanaj, lo que nos cuenta la Biblia, y lo que encontramos en las otras civilizaciones, que no tiene paralelo. Bien, el Génesis es un relato único en su época, aunque puede compartir elementos con las civilizaciones de aquella época, porque no deja de ser un relato de aquel entonces. Entonces, la manera de expresarse, el lenguaje, tiene elementos comunes, pero eso no significa que haya tenido que beber de esas otras mitologías. De hecho, no está claro quién bebe de quién. ¿Mm? Y aún así, aunque hubiera bebido, hay elementos que lo hacen único en su género de aquel tiempo. Bien, entonces, ¿qué otro elemento tenemos que lo haga único? Pues un elemento que se llama las dos yod. Así que prepárate, Loli, que aquí es cuando vienen las letras. Ponemos y quitamos letras, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, no ponemos ni quitamos. Esas son las que hay en el texto, solamente que vamos a analizarlas. Dice Génesis 2.7, y moldeó, vayitzer. Seguimos en este verbo. Este verbo, como podemos comprobar, va a tener dos letras yod. Fijaros, tenemos una yod aquí. La yod es esta letrita que es una comita, ¿sí? Yod, yod. Y es como si fuera un apóstrofe para nosotros.
Realmente no es un apóstrofe, esto es una consonante. Bien, es la consonante, para nosotros sería la Y. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos yod. Este verbo, vayitzer, conjugado de este modo, solo aparece 2 veces en toda la escritura. En todo el Tanaj, el verbo conjugado de otras maneras aparece más, el verbo yatzar. Pero vayitzer lo vamos a tener una vez con forma plena, y recordemos que era forma plena, que teníamos una consonante que era mater lectionis como toldot, cuando veíamos toldot lo teníamos en forma plena con 2 baf, ¿sí? Y en forma defectiva, pues por ejemplo, le faltaba una baf, en este caso la primera baf, ¿sí? Esto era forma defectiva. Entonces, otra consonante que marca cuando algo está escrito en forma plena y en forma defectiva es la yod, porque se utilizaron como vocales en un tiempo en el que el hebreo no tenía vocales. Entonces, entre otras consonantes como la he, como la alef, se tomó la baf y la yod como apoyos vocálicos. Eran consonantes, pero se utilizaban como vocales. Luego, en algunos casos, esas consonantes usadas como vocales se quedaron en el texto y simplemente se puntuó, no se borró esa consonante. Entonces, cuando esa consonante está, forma plena. Cuando no está, forma defectiva. Bien, igual que en Toldot, lo mismo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, Vayitzer, aquí lo tenemos con 2 yods, en Génesis 2:7. Y esta es la primera vez que aparece el texto bíblico, el verbo en el texto bíblico. La segunda vez que aparece el verbo conjugado de esta forma es en Génesis 2:19. Y aquí lo tenemos en forma defectiva. Fijaros que aquí va a faltar una yod. Dice vayitzer, lo mismo. Solamente que aquí lo tenemos de forma defectiva. Entonces, aquí dice, vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama. Y moldeó Adonai Elohim al Adam del polvo de la tierra o del terreno. ¿Qué nos dice en Génesis 2:19? Vayitzer Adonai Elohim, fijaros que empiezan igual los dos versos, y ahora dice, min a Adama, de la tierra o del suelo, del terreno, kol hayat azadeh, toda vida del campo, y a toda ave, beet kol of hashamayim, de los cielos. Entonces, ¿de qué nos está hablando Génesis 2:19? De la creación de los animales. Así que el Adán y los animales no solo comparten nefesh quiere decir que el Adán tiene nefesh y los animales tienen nefesh. Bien, esto ya lo vimos, sino que además Dios los hace de la misma manera, moldeándolos. Solo que, y aquí os voy a ampliar los verbos de cada verso, solo que para el Adán lo tenemos con 2 yods, forma plena, pero en los animales solo solo lo vamos a tener con una yod, por lo tanto, forma defectiva. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Pues como en la Torá ninguna palabra sobra, ninguna palabra falta, y lo hago extensivo a ninguna letra sobra, ninguna letra falta, lo que ocurre aquí es que este vayitzer va a ser y va a dar lugar a distintas maneras de entender por qué este vayitzer tiene 2 yods y mientras que este es solo una, y es correcto gramaticalmente que tenga 2, que tenga una. Entonces no es casualidad, o al menos así se entiende, que este vayitzer tenga una yod más, y por lo tanto de un total de 2. Entonces, vamos a ver algunas de las maneras de entender esta doble yod. Hay más, pero para no extendernos en demasía, he cogido algunas que creo significativas, 2 especialmente. En el Génesis Rabá,
el capítulo 14, dice, y formó. Vayitzer está comentando este verso justamente. Y formó. Así escrito, es decir, escrito con dos yods, eso es lo que se refiere, indica dos formaciones, la de Adán y la de Eva. ¿Por qué? Porque aquí, según sigue el relato, lo único que parece que Dios ha creado es al varón, al macho, al sexo masculino. Y que después se va a dar cuenta, uy, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a la mujer, como si eso fuera un plan B de algo que Dios se había dado cuenta que le salió mal. Entonces, vienen a explicar y decir, no, no, ya Eva, la varona, que aún no se llama Eva, no se va a llamar Eva hasta después del pecado, según lo tenemos escrito, ya Eva estaba contemplada, la varona estaba contemplada en la creación. ¿Por qué? Por esta yod que tenemos de más. Una yod era la yod del Adán, la otra yod la de la varona, del varón y la varona. ¿Bien? Esto interpretan así. Ish y ya tendremos ahí. ¿Bien? Seguimos entonces. Otra manera de entenderlo. En el mismo capítulo, solo que en el verso 3, diríamos, en el párrafo 3, dice lo siguiente. Rabbi Tifdai dijo en nombre de Rabbi Aha, los seres superiores, es decir, los ángeles, fueron creados a imagen y semejanza de Dios y no procrean. ¿Sí? Por eso Jesús va a decir, son semejantes a los ángeles que no se casan no se dan en casamiento ni se casan. Dice, mientras que los seres inferiores, el ganado, en este caso los animales de la tierra, procrean, pero no fueron creados a su imagen y semejanza. Si os dais cuenta, presenta un elemento de seres superiores, seres celestiales y seres terrenales. Seres terrenales procrean, pero no tienen la imagen de Dios, los animales, ya lo estuvimos comentando. Los seres superiores fueron creados a imagen de Dios, pero no procrean. Entonces dijo el santo, continúa el texto diciendo, bendito sea, he aquí que yo voy a crearlo a mi imagen y semejanza como parte de los seres superiores, Génesis 1, y él va a procrear igual que los seres inferiores. Por eso las dos yod, una yod apunta a esa esfera celestial y la otra yod apuntaría a la esfera terrenal. Por eso en el Adam, y voy a poner aquí al macho y permitidme hacerlo así, ¿vale? Para que se entienda la diferencia, he puesto una falda muy larga, va a crear voy a ponerle aquí calcetines al hombre, y así tenemos la misma altura y nadie se queja. Dice, creó al varón y a la varona con un elemento de los cielos, celestial y terrenal. De hecho, esta combinación la vamos a tener también con el polvo del terreno, el polvo del terreno sería este elemento, y la Nishmat Hayim, aliento de vidas, que sería el elemento celestial. La combinación, estamos en donde las toldot de los cielos y la tierra. La unión de lo celestial y lo terrenal que engendra el Adam, el varón y la varona, todo va por ahí, ¿vale? Entonces, esto también se explica de esta forma. Seguimos en la misma capítulo, mismo párrafo, dice Rabbi Tifdai, también refirió en nombre de Rabbi Aja, dijo el santo bendito sea, si yo lo creo como uno de los seres superiores, es decir, solo como un ser superior, vivirá para siempre y no morirá. Y si lo creo como uno de los seres inferiores, morirá y no vivirá. En el mundo futuro, está hablando del siglo venidero, por tanto la resurrección. Empieza a incluirse aquí esa idea de resurrección. ¿Y en qué se basa esta idea de resurrección? En cómo Dios creó al hombre al principio. Por lo tanto, ya hay una corriente de pensamiento en el judaísmo que en época bien temprana, porque lo vamos a ver a continuación, en época bien temprana, empieza a haber resurrección ya en Génesis 2. Y la creación del hombre como para interpretarla o ver un antitipo de esa resurrección en el siglo venidero. Dice entonces, como si lo creo de los seres superiores vive, pero si lo creo de los seres inferiores muere y no vive, entonces dice
voy a crearlo con atributos, tanto de los seres superiores como de los inferiores. Si peca, morirá. Y dice, y aunque muera, vivirá. Es decir, va a resucitar. ¿Sí? Esto es lo que tenemos en el Génesis Rabá. Como decía, de manera muy temprana esta idea está presente. ¿Por qué? Fijaros de quién vamos a hablar ahora. De la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Shammai y Hillel, tiempos de Jesús, de Yeshua, ahí los vamos a tener. Entonces, ya desde aquel tiempo se empieza a hablar en este sentido. Y la escuela de Shammai, aquí lo tenemos, dice, bueno, leo primero este párrafo, dice, y formó dos formaciones, es decir, dos yots, una en este mundo y otra en el mundo futuro, en el siglo venidero, siglo presente, siglo venidero. Dice, su formación en el mundo futuro no será como su formación en este mundo. En este mundo empieza con la piel y la carne y termina con los tendones y los huesos. Pero en el futuro venidero empezará, empezará con los tendones y los huesos y terminará con la piel y la carne. Pues así se dice respecto a los muertos de Ezequiel. Miré, y aquí que los cubrían tendones y crecía la carne y extendíase sobre ellos la piel por encima. Así que nos vamos a un texto, o mejor dicho, la escuela de Shammai se va a un texto que habla de resurrección. Bien, y va a decir de alguna manera, la resurrección no será como fue la creación, va a ser distinto. Entonces, la creación del Adán, como decía, se veía como un antitipo de la resurrección. Y esto, ¿quién nos habla también de esto? Pues el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 42 al 48, dice lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Ayer en el Evo estuvimos hablando de resurrección. Hoy seguimos con la resurrección. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra se siembra un cuerpo animal, es decir, con ánima, con alma, no un cuerpo salvaje, sino un cuerpo que tiene alma, y ya hablamos del alma, que tiene la sangre, etcétera, etcétera, pero resucitará un cuerpo espiritual. Dice, si hay un cuerpo animal, hay también espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Aquí está citando Génesis. Bien, justamente el pasaje que estamos abordando. El último, y aquí se emplea la palabra griega eschatos o escatos, de donde viene escatón y donde viene escatología, la doctrina que nos habla de los últimos tiempos. Entonces, el último Adán, el Adán escatológico, el Adán de los últimos tiempos, espíritu vivificante. 46. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal. Después lo espiritual. El primer hombre, y aquí está hablando del que tenemos ahora en Génesis, es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que hablando de la resurrección, Pablo también, como rabino que era, nos está presentando estas ideas que vemos en Shammai y que vemos en rabinos posteriores en el judaísmo a través de este comentario midrashico del Génesis Rabá. Por lo tanto, Vayitzer, dos yots, como os decía, una yot conectada a lo celestial y una yot conectada a lo terrenal. En el ser humano se dan las dos dimensiones. Y vamos a tener, lo voy a simplificar aquí, ¿ok? Lo vamos a tener en el ser humano las dos dimensiones. Y aquí nos daría para hablar de dos inclinaciones que hay con la palabra yetzer, que también es de la misma familia que el verbo yatzar, las dos inclinaciones y cómo en el lenguaje del llamado Nuevo Testamento se nos habla de la carne y del espíritu. Y cómo en la medida que el ser humano cortó y que el ser humano hemos cortado esa conexión con lo celestial, ya no tenemos esa forma plena, tenemos la forma defectiva.
Sigue estando en nosotros la imagen, pero tenemos una yod deteriorada, vamos a decirlo así, no que no está. Entonces, ¿qué necesitamos? Según está prometido en los profetas del Tanaj, el Espíritu de Dios. Dios promete dar de su Espíritu a su pueblo, ¿para qué? Para que esto sea restaurado y el hombre no sea solo terrenal, con la conexión celestial deteriorada, sino que pueda tener de nuevo todos los dos mundos en él. Lo terrenal, pero regido por lo celestial. No regido por el animal. ¿Sí? Ahora, eso solo es posible por medio del Espíritu de Dios. Y esto lo dice, por ejemplo, en Jeremías. Lo dice el profeta Ezequiel. Creo que también tenemos ya anuncios previos en Levítico, en Deuteronomio, donde Dios promete transformar al ser humano, porque si no, no puede obedecer su ley. Si el hombre no es transformado por Dios, si el hombre no recibe el Espíritu de Dios prometido, para el Adán terrenal, el primer Adán, es corruptible y no puede heredar lo incorruptible. Estamos afectados sí o sí por la ley del pecado y por la ley de la muerte. Y solo podemos ser liberados de la ley del pecado y de la ley de la muerte recibiendo la promesa del Padre. Esa promesa se recibe por fe en un hombre, Jesús, el Mesías. Y en la medida que pongamos nuestra fe en quién es Él y en lo que Él hizo, y procuremos imitarle, tal y vivamos como Él vivió, en obediencia en todo al Padre, en Él sí teníamos estas dos yo, lo celestial y lo terrenal. Cuando resucita, tenemos ese postrer Adán que es celestial. Y nosotros aún no somos enteramente celestiales. Tenemos que ser transformados. Nuestro cuerpo tiene que ser renovado. Pero esto ocurrirá. Aún no ha ocurrido. Estamos en proceso de transformación. Bien, pero sin ninguna duda, para que esto sea posible, necesitamos el Espíritu de Dios. Seguimos entonces. El equilibrio, y esto también nos sirve, el equilibrio entre el orgullo y la baja autoestima está en recordar las dos yo, en creernos demasiado o en creernos demasiado poco. ¿Sí? Una vez vino un hermano muy querido, al que le tengo mucho cariño, y me estaban halagando, y él me susurró al oído: recuerda que solo eres un hombre. Recuerda que solo eres un hombre. Y le pregunté, digo, ¿por qué me decías? Y me contó que eso salía en una película y que viene bien recordar, ¿no? Y digo, te lo agradezco, hermano. Digo, necesitamos que nos recuerden que solo somos hombres en el sentido bajo del término. Pero hay momentos que también necesitamos recordar que somos hombres en el sentido alto del término y que estamos creados a imagen de Dios y que tenemos dignidad y que no somos cualquier cosa y no vale consentirnos basura. Entonces necesitamos un equilibrio, ¿sí? Para vivir con la dignidad que Dios nos ha dado, ni por encima ni por debajo. Entonces, ¿qué nos ayuda o qué nos puede ayudar? Las dos yod. Saber que tenemos parte celestial, parte terrenal. Y que habrá momentos que nos pareceremos más a los ángeles y habrá momentos que nos pareceremos más a ciertos animales que no quiero mencionar, ¿sí? Para no ofender a nadie. Entonces, el equilibrio es que tenemos dos yods y que ese proceso de restauración por medio del Espíritu de Dios es posible. Entonces, todo depende de dónde pongamos nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza. Seguimos entonces. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Que yo me emociono? Bueno, tenemos aún unos minutitos para ver quién moldeó. Es claro, la pregunta no es un misterio, pero es la pregunta que nos ayuda a ir entendiendo, ir analizando el texto. Génesis 2:7, y moldeó Adonai Elohim. Vayitzer Adonai Elohim. Entonces, Dios se revela como alfarero en este texto. Fijaros que es una faceta que aún no teníamos de Dios en Génesis 1, la descubrimos ahora. Dios también es un alfarero, luego se va a presentar como jardinero, ya llegaremos. Dios sabe de todos los oficios, es maravilloso. Entonces, como alfarero, él moldeó al Adán, lo hemos leído, pero vamos a leer algunos textos donde vamos a ver que él también moldeó
a su pueblo Israel. Y eso va a hacer que se genere una conexión entre Adán e Israel, porque están formados del mismo modo. Bien, lo vamos a ver. Dice Isaías 44, vamos a leer algunos textos de Isaías. Versículos 1 y 2. Dice, y ahora, oye Jacob, siervo mío, e Israel, a él escogí. Así dice Adonai, el que te hizo y el que te moldeó. Fijaros, aquí va a decir, Beyotzerja. Beyotzerja. Entonces, aquí tenemos la Yot, la Tzad y la Reis, del verbo Yatzar, del verbo moldear, formar, todo lo que hemos visto. Entonces, aquí le está hablando a Jacob, Israel, que es el mismo. Dice, desde el vientre te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y Jerusún, Yerushurún en hebreo, a él escogí. Bien, fijaros que se repite lo de la elección. Esto es algo que está en la Biblia. Que no debe suponer creerse más que. Por eso las dos yot. No es para que Dios nos ha elegido, es que somos maravillosos. Bueno, algo maravilloso tenemos que es la imagen de Dios, pero no nos es dada. Bien, no es algo que ya tuviéramos. Dios nos creó y tenemos otra yot que es terrenal. Somos polvo. Y esto también me viene bien recordarlo. Somos barro. No somos el alfarero. Alfarero solo hay uno, que es Adonai. Y él es quien moldea. Bien, de esto nos vamos hablando. Entonces, Dios es el alfarero y nosotros el barro. Isaías nos dice también, o mejor dicho, Dios por boca del profeta, ay del que pleitea con el que lo moldea. Et yotzru, aquí lo tenemos. Et yotzro, perdón. No yotzru, yotzro. Yotzro, el que lo moldea. Un tiesto con los tiestos del terreno. Atamá. Dirá el barro al que lo moldea. De vuelta se repite aquí. Le yotzro. ¿Qué estás haciendo? ¿O tu obra no tiene manos? Esto lo he explicado ya alguna vez, los que me conocéis de hace ya tiempo, el ejemplo lo conocéis, pero como hay gente que seguro no lo ha escuchado, por amor a ellos lo voy a contar. Aquí en Sorbas, seguramente en otros pueblos todavía existe la costumbre antigua de hacer barro con el torno, ¿no? Y en Sorbas, una población de aquí de Almería, eh, hay aún hoy un alfarero que moldea así. Está con su torno a la puerta, tiene una tienda de barro, de cerámicas y todas esas piezas, y lo ves dando vueltas al torno a un montón de barro, hasta que no le da forma, hasta que no lo hornea, hasta que no lo decora. Es barro, tierra con agua, no es más que eso. Y cada vez que leo este texto o que lo leo en Romanos 9, 20 al 21, que está citando esto y el contexto, me acuerdo de ver a este hombre moldeando el barro y que ese pegote de barro pudiera hablar y le dijera, ¿se puede saber qué estás haciendo? Es lo que nos está diciendo el profeta, ¿eh? No me estoy inventando nada, solo que lo pongo en una imagen de carne y hueso. Si viéramos esa escena, es algo que o nos daría la risa o nos daría una pena enorme, pero es algo ridículo, es algo que no tiene sentido, es algo que se escapa a toda lógica, a toda razón. ¿Qué pensaríamos de ese barro que le está hablando de esa forma al alfarero? Diríamos, mira, está para que te estampe el alfarero y no te toque más y te quedes ahí. Y como en el mito de no sé si era el mito cliché, tú te derritas con el agua, porque no tienes nada. Si el alfarero no te da forma y no tienes un propósito, no, ¿tú qué eres para mandarle al alfarero además de cómo te tiene que hacer? Bueno, pues a veces nos encontramos como este barro, pensando que tenemos la yot de los cielos y pensando que somos arcángeles, o que no, peor aún, que estamos a la par de Dios. Porque si fuéramos arcángeles nos creemos por debajo. No, pensando que estamos cara a cara con Dios y que le podemos pedir a Dios cuentas.
O peor aún, que estamos por encima de Dios y le podemos juzgar. Hay a veces preguntas que surgen de un interés real por entender, pero que surgen en el fondo de un pensar que Dios ha hecho las cosas mal. Y por lo tanto, este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín? Si sabía que el hombre iba a pecar. En el fondo es decir, oye, lo hizo mal. No tendría que haber puesto el árbol. Entonces yo sé cómo se tendrían que haber hecho las cosas. Y ese tipo de mentalidad, aunque puedo entender el interés genuino que hay en conocer y en entender, también en el fondo está un juzgar a Dios por cómo actuó. Y un creer que nosotros y que nuestra justicia es mejor que la justicia divina. Cuando lo que nos presenta desde el Génesis es que nosotros somos barro, polvo del terreno, no solo polvo del terreno. Baruch Hashem, bendito sea Dios. No solo somos polvo del terreno, pero si Dios retira de nosotros su espíritu, su aliento, su hálito de vida, ¿qué queda? Nuestra vida depende de Él. Nosotros estamos bajo Él, nosotros somos el barro, obra de sus manos. Y Él, el creador, Él el formador. Luego, ¿cuál debe ser nuestra actitud como barro ante el creador? Este pueblo, dice Isaías 43:21, este pueblo moldeé para mí. Amzu yatzartili tehilati yesapehu. Mi alabanza contarán. Este es el propósito, o al menos uno de ellos, de haber sido moldeados. Hemos sido moldeados para Él. Somos sus vasijas. Somos sus cántaros. Somos sus vasos. Es para Él que hemos sido hechos y es para que contemos, para que enumeremos su alabanza. Entonces, para eso hemos sido creados. Aquí una nota técnica, dice algunas traducciones y revisiones bíblicas van a verter, este pueblo he creado, pero creado tendríamos la raíz del verbo bagá, que no tenemos aquí. Aquí tenemos la raíz del verbo yatzar, que es en este caso yatzarti, moldeé. Moldeé o formé. No, no es el mismo sentido, solo que formé queda como más general. Entonces, moldeé tiene conexión con el barro, con la arcilla, con ese modelado que tenemos también en Génesis. Bien, entonces, este pueblo moldeé para mí, mi alabanza contarán. Si Israel fue moldeado para contar sus alabanzas, ¿para qué fue moldeado el primer Adán? ¿Para qué fuiste moldeado tú? Pues con esto cerramos para dar tiempo a alguna breve pregunta. Y seguiremos a partir de aquí. ¿Qué fue lo que moldeó? Y hablaremos del Adán, y hablaremos del significado de Adán y de la familia léxica de Adán, qué palabras tienen relación con Adán. Pero todo esto en la próxima clase.